Buen día, que Dios les bendiga. Quien les saluda es el pastor Javier López de la Iglesia Cristiana Cristo Rey Señor. Siendo una verdadera bendición poder estar aquí con ustedes, hermanos y amigos que nos están viendo a través de esta red social que es de tanta bendición. Y le damos la gloria al Señor porque podemos hoy dar por último por, por terminado un tema que habíamos anunciado ya de algunos videos anteriores, donde estábamos hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde Mateo 24 nos habla acerca, hermanos, de las señales de los últimos tiempos. Y esas señales están en Mateo 24, donde el Señor Jesucristo habla de esas señales, y número uno serían las pestes, los terremotos, claro que el engaño y todas esas cosas, pero sería lo más importante. Lo que estamos viendo es las pestes, como lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Con el problema que tenemos de la infección tan grave, la pandemia del coronavirus. Esto está clasificado dentro de lo que es las pestes, según la Biblia. Y luego tenemos lo que vienen siendo los terremotos. Terremotos hemos visto en diferentes partes. La falla de San Andrés, que se extiende sobre todo el continente prácticamente, continente americano. Vemos nosotros las réplicas, vemos nosotros que constantemente en San Francisco, en diferentes partes, está temblando, y últimamente lo vimos en Puerto Rico, ¿verdad? Donde la tierra nos está anunciando que algo está aconteciendo, algo está aconteciendo. Es interesante, hermanos, que cuando la tierra tiembla o hay un evento de esta magnitud, tenemos que poner mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, en el momento que Él murió, que Él entrega su espíritu y que Él muere en esa cruz, allá en el Medio Oriente, en Tierras Santas, en Israel, dice la Biblia que hubo oscuridad, y dice la Biblia que también hubo un temblor, la tierra tembló, porque era una señal de que algo sobrenatural había sucedido en el mundo espiritual, y la tierra era testiga del derramamiento de sangre de un ser divino inocente, en este caso Jesucristo. Y la tierra tembló, hubo una evidencia de que algo había ocurrido. Y de la misma manera, cuando Mateo 24, el Señor Jesucristo da como señal que cuando nosotros escuchemos de terremotos en diferentes lugares, está hablando, hermanos, de que pongamos mucho cuidado cuando se estén dando estas cosas. Y nosotros, como hijos de Dios, como estudiosos o que queremos aprender de la palabra de Dios, necesitamos poner mucho cuidado a esas cositas que la Biblia dice. Pero en Mateo 24, la Biblia habla, hermanos, acerca también de las guerras. Entonces, debemos de ponerle mucho cuidado a lo que ha acontecido, no solamente la Primera Guerra Mundial, no se diga las guerras que ha tenido Israel durante toda su existencia en el pasado. En el Antiguo Testamento tuvo muchas guerras. Siempre el pueblo israelí, el pueblo hebreo, siempre ha estado en constantes batallas, ¿verdad? Pero hubo un tiempo donde pareciera que todo estaba muy tranquilo, y pareciera que ya no se habla de guerras contra el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Y no es hasta el 14 de mayo de 1948 cuando por primera vez surge nuevamente el Estado israelí, el pueblo de Dios, el pueblo israelí, el pueblo judío. Y a partir de esa fecha, ellos son otra vez el blanco de ataque de sus enemigos. En este caso,
la coalición árabe, los árabes, que todos ellos son antisemitas, son gente que odia al pueblo de Dios. Y nosotros vemos las primeras batallas que tiene, por ejemplo, una de las batallas muy habladas en esos años, cuando surge por primera vez el Estado israelí, la guerra de los 6 días, que fue una guerra sobrenatural, donde Dios les ayudó a ellos a poder combatir y ganar y poder aniquilar a sus enemigos. Y entonces, a partir de ahí, hermanos, vemos nosotros que aunque hay lapsos de tiempo donde pareciera que hay paz, pero el país de Israel como nación siempre ha estado bajo el ataque. En cualquier momento los enemigos lo pueden atacar. Israel es un país que geográficamente se encuentra en Tierra Santa, en Jerusalén, ¿verdad? Pero es interesante, hermanos, que el país lo tiene que compartir, digámoslo así, con los palestinos, con los árabes, ¿verdad? Y los árabes odian a los palestinos, los árabes, toda esa gente odian al pueblo judío. Y este es un problema, hermanos, que tiene su origen en la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que hubo un hombre que le creyó a Dios, el padre de la fe. La Biblia dice que era aquel hombre, un hombre que amaba a Dios, un hombre de fe, el padre de la fe, Abraham. Y ella tiene su esposa Sarai. Y dice la Escritura que Dios le promete un hijo a Abraham. Dios le dice, yo de una manera sobrenatural te voy a dar un hijo. Era el hijo de la promesa. Lamentablemente, todos los que conocen la palabra de Dios en las Escrituras, en el libro de Génesis, nos damos cuenta de que el tiempo pasó y pareciera como que se desesperaron tanto Sara como Abraham. Y la Biblia dice, hermanos, que Sara se puso de acuerdo con Abraham, su esposo, para que tuviera relaciones con Agar, la esclava, y que le diera un hijo, tratándole de ayudar a Dios en cuanto a la promesa, porque no supieron esperar. Dice la palabra del Señor que entonces surge o nace el primogénito de Abraham en la carne, ¿verdad? Que era Ismael. Y de Ismael, hermanos, viene toda esa descendencia árabe, toda esa descendencia que se inclina bajo la religión musulmana, ¿verdad? Aquella religión del Islam, ¿verdad? Que aquel hombre Mahoma escribe el Islam, ¿verdad? Y ahí se viene toda lo que viene siendo una religión, una creencia, una manera de ver a Dios muy diferente como lo ven los judíos y lo vemos nosotros como cristianos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos perfectamente que el hijo de la promesa no era Ismael, sino que era Isaac, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que esas decisiones muchas veces por no esperar, fíjese usted lo que provocan, lo que provoca unas guerras y un odio insaciable hacia los hijos de Dios, en el caso de los árabes, de tal manera, hermanos, que nunca lo han dejado poder ser feliz, que ellos vivan en una paz. Constantemente los judíos, los israelitas, están con aquel temor de que vayan a ser atacados. ¿Por qué? Porque comparten una nación juntamente con los palestinos, y es una raza que es muy mala, que odia a los judíos, ¿verdad? Y no solamente, hermanos, que en Israel ellos comparten la nación con los palestinos, con los enemigos prácticamente, sino que aparte de eso, geográficamente, hacia un lado tienen al Líbano, que son enemigos, un país enemigo. Hacia el otro lado tienen a los sirios. Hacia el otro lado tienen a Jordania. Y hacia un poquito más hacia arriba tienen a Irak, que es el centro de lo que ahorita voy a hablar. Y hacia el otro lado tienen a los egipcios, que siempre han sido enemigos del pueblo judío. De tal manera que Israel siempre tiene que depender de Dios, tiene que depender de la protección para que ahí haya paz. Los israelitas, los judíos saben que el único que les puede traer la paz es el Dios de la paz,
¿verdad? Que es el Dios de los cielos. Y por eso ellos dependen de Dios, ¿verdad? Y honran a Dios. Entonces, nosotros, hermanos, nos damos cuenta que siempre los enemigos, en este caso yo quiero hablar hoy acerca de la última guerra que para mí tiene mucha importancia y donde tiene que ver Israel, por supuesto que los Estados Unidos es el protagonista, juntamente con Irak, pero que en medio de esta guerra, hermanos, también tiene que ver Israel. Por ejemplo, la historia nos habla, y la historia reciente, que siempre Irak, en el tiempo que Saddam Hussein estaba al frente pues era prácticamente un líder, era un hombre que ya tenía muchos años en el poder, yo diría que sería una especie de dictadura, ¿verdad? Porque él hacía lo que él quería, ahí no son países donde no hay democracia, ahí son países, hermanos, donde se gobierna con mano dura y se imponen las cosas que el líder quiere, y Saddam Hussein durante muchos años gobernó Irak. Ahora, quiero decirle algo, hermanos, que es bien importante. Aquí en Irak, en lo que viene siendo Irak, según la Biblia, en el capítulo 50 del libro de Jeremías, la Biblia nos da una descripción de esa guerra de la cual yo voy a hablar, que es una de las guerras más importantes, hermanos, que nos están avisando que el Señor está a las puertas. El 20 de marzo del año 2003, es decir, hace aproximadamente 17 años, esa guerra se llevó a cabo. A muchos se nos ha olvidado y hoy tenemos el enfoque total sobre el coronavirus como plaga, y está bien porque es una señal. Pero la guerra de Irak, hermanos, es una de las últimas guerras donde nosotros miramos en el plano profético, en el plano escatológico, a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, hermanos, y esto es para los que quizás tienen mucho su confianza en que estamos seguros en esta nación. Yo veo mucho el miedo que tienen algunos hermanos o la gente, ¿verdad? Muchas veces cuando no se tienen documentos y se dice que estoy en los Estados Unidos y está con un temor. Hermanos, yo les voy a decir algo. No debemos depositar nuestra confianza en ningún país, en ningún gobierno. Nosotros como hijos de Dios debemos de depender total y absolutamente de la voluntad de Dios. Que lo que Dios ha preestablecido y determinado, eso es lo mejor. Y nosotros debemos de acatar las órdenes y la voluntad del Señor, y nuestra confianza debe de estar depositada solamente en nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque de Él dependemos, de Él vivimos. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra paz. Por lo tanto, hermanos, yo les doy estas palabras porque los Estados Unidos no aparece en los últimos tiempos de la profecía bíblica. Los Estados Unidos, bíblicamente, estoy hablando de lo que dice la Biblia. Estados Unidos, la última interferencia que se ve en las Escrituras en cuanto a guerra es aquí. Es decir, la guerra del mes de marzo del 2003 es la única vez que la Biblia registra a Estados Unidos. Ahora, es muy probable que Estados Unidos se vaya a colapsar. Hoy tenemos un problema que se tiene con los chinos, dicho sea de paso, de donde provino este virus que nos ha afectado a todo el mundo, porque China es un país muy poderoso. Y vemos nosotros hoy las alianzas que se están haciendo entre el presidente Putin de Rusia, juntamente con el presidente de China, y miramos nosotros, hermanos, que si esos dos países se unen, indudablemente que los dos unidos son más fuertes que los Estados Unidos. Y nosotros sabemos que Estados Unidos, si se va a una guerra, aunque sabemos que Estados Unidos es un país muy poderoso, pero sabemos también que tanto China, hermanos, como Rusia, como Corea del Norte y algunos otros países le tienen un odio muy fuerte hacia los Estados Unidos. Y a lo mejor usted va a decir, bueno,
Y ese odio, ¿por qué? ¿A qué se debe? Cuando uno no conoce las escrituras, hermanos, uno desconoce mucho de lo que es el trasfondo. Pero Estados Unidos es un país que fue formado en la palabra de Dios. Los primeros colonos que vinieron de Inglaterra huyendo de aquella persecución, la iglesia anglicana que empezó a salir de Inglaterra, de Europa, por la persecución, porque ellos querían guardar la palabra. Y miramos cómo cruzan todo el mar y llegan a la costa atlántica, ¿verdad? Y se empiezan a fundar las 13 colonias, y a partir de ahí ellos empezaron a creer en la palabra de Dios, empezaron a vivir la palabra de Dios, y ellos siempre nombraban el nombre del Señor. De hecho, la Constitución de los Estados Unidos, cuando George Washington en el año de 1776 es proclamado como el ganador de la independencia y se independizan de la Gran Bretaña en aquellos años, George Washington, hermanos, hace un pacto, o mejor dicho, los judíos americanos que querían libertad en ese tiempo, hicieron un pacto con los Estados Unidos, con Washington en este caso, que era el representante de los que buscaban la libertad de esta nación. Libertad en todas las áreas, libertad de religión, libertad de la esclavitud, o de tener que pagar tantos impuestos a Inglaterra. Pero más que nada, la libertad que se alcanzó aquí en los Estados Unidos se debió, hermanos, a que muchos judíos que tenían bancos, que tenían riquezas, que tenían, hermano, mucho dinero, ellos dijeron: nosotros vamos a invertir todo para que este país sea libre. Y ellos sacaron sus tesoros, sacaron sus inversiones y las pusieron a los pies de Washington. Y es por eso que George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, logró ganar esa batalla. A partir de ahí, George Washington hace un pacto de generación en generación, que mientras esta nación exista, el Estado israelí, el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, siempre va a contar con el apoyo incondicional de los Estados Unidos. Por eso es que si todavía hasta este momento, hermanos, Estados Unidos está de pie, a pesar de todos los problemas que se tienen en esta nación, que se han alejado mucho de la palabra de Dios, y usted sabe los problemas que tenemos hoy, donde este país, hermanos, han venido generaciones de gente que no conoce la palabra, y le han dado el punto bueno al aborto, que eso es horrendo y eso es pecado delante de Dios. Usted sabe que se ha establecido en muchos estados hoy el matrimonio del mismo sexo, y la Biblia, hermanos, la Biblia dice que todo eso es incorrecto, que todo eso es pecado, y que si una nación permite todas estas cosas, esa nación va en declive. A pesar de todo, hermanos, Estados Unidos ha sido un país que hemos luchado. Tenemos una comunidad cristiana, una comunidad judía, que amamos a Dios, que oramos por esta nación, y de alguna manera tenemos un presidente hoy como Donald Trump, que tiene mucho acercamiento con los judíos allá en Jerusalén. Ustedes fueron testigos de lo que él hizo. Hermano, muchos no le dieron importancia a lo que él hizo, pero el presidente Donald Trump fue el presidente que aplacó a todos los islámicos. Se decía que si Donald Trump o los Estados Unidos trasladaban la capital de Tel Aviv a Jerusalén, es decir, la capital de Israel, antes de Trump era Tel Aviv, y sigue siendo la capital Tel Aviv. Pero el punto es que Estados Unidos, ante el mundo, dice: no, los Estados Unidos, dice Donald Trump, nosotros como americanos reconocemos y declaramos que la capital de Israel no es Tel Aviv, la capital de Israel es Jerusalén. Y ellos trasladan toda su embajada, hermanos, hacia Jerusalén. Esa fue una bofetada a la comunidad islámica, pero lo hizo nuestro presidente, guiado posiblemente por Dios. Nosotros no sabemos, hermanos, o recomendado quizás por algunos
judíos o por alguna comunidad cristiana, no lo sabemos, pero eso es lo correcto. La capital de Israel no debería de ser Tel Aviv, es Jerusalén, porque a través de la historia así ha sido. De tal manera, hermanos, que todo esto que yo les estoy compartiendo, hermanos, es porque Israel es el centro, el centro es el reloj profético de Dios. Y lo que yo les quiero decir es que Saddam Hussein, en esas fechas del 2000, antes del 2000, pero ya para el 2001, 2002, 2003, el ataque fue muy fuerte. Ellos querían empezar a atacar mediante terrorismo a Israel. Atacaban diplomáticamente, con políticas muy sucias a los Estados Unidos. Y bueno, nosotros vemos que la caída de las Torres Gemelas, que estuve hablando en uno de los videos anteriores, que fue perpetrado por en aquel tiempo el líder Osama Bin Laden con la organización terrorista Al Qaeda, pero esa organización tenía un apoyo muy fuerte de parte del régimen, de parte de lo que viene siendo el régimen de Saddam Hussein de Irak. Ahora, en Irak, hermanos, lo que en la Biblia se conoce como Babilonia, porque la Biblia, al leer usted la Biblia, la Reina Valera, que es la más, digamos así, más reciente y más confiable, en cuanto a las revisiones bíblicas, nosotros no vamos a encontrar que diga Irak o que diga Irán. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de los persas, nosotros entendemos que se habla de Irán, geográficamente lo que es Irán. Cuando la Biblia habla de Babilonia, nosotros entendemos que se está refiriendo a Irak. Cuando la Biblia habla de ciertos nombres, los identificamos, y por eso es que geográficamente decimos, bueno, la Biblia está hablando de este país, está hablando de este país o está hablando de aquel país. Entonces, la Biblia habla de Babilonia. Babilonia, hermanos, dicho sea de paso, yo les quiero decir algo. Babilonia ha sido el centro a través de toda la historia, estoy hablando de miles de años. Ha sido el centro de muchas cosas que para mí yo le he puesto mucho cuidado. En la tierra de Babilonia se han dado tres acontecimientos durante muchos miles de años que para mí son muy importantes. El primer evento que la Biblia dice, parece que como que Babilonia es la tierra de la soberbia, hermanos, donde se han levantado hombres muy soberbios. La soberbia es lo que reina sobre Babilonia, al menos hasta el tiempo de Saddam Hussein. ¿Por qué? Porque en Babilonia geográficamente Babilonia es la primer ciudad que dice la Biblia en el Génesis capítulo 11, cuando estén ahí en casita, vayan a Génesis 11, y se van a dar cuenta que Génesis 11 registra que en las tierras de Irak, las tierras de Babilonia, dice que los hombres quisieron llegar hasta Dios a través de sus propios medios, no invocando y adorando a Dios, y no. Ellos dijeron, no, unámonos, hagamos una torre y vamos a llegar hasta Dios en nuestra propia fuerza. Y dice la Biblia, hermanos, que esos hombres la habían tomado tan en serio que Dios tuvo que intervenir y Dios tuvo que aplacarlos y prácticamente destruirlos, confundirlos y desbalagarlos. Eso miramos nosotros, la primera intervención de Dios ante la soberbia de hombres que vivían en Irak. Lo que hoy es Irak, en ese caso Babilonia. Entonces es el primer punto o la primera evidencia histórica que yo veo de las tierras de Babilonia o de Irak. La segunda es muy parecida, hermanos, y la podemos ver nosotros que se da en la época de Nabucodonosor, en aquella época de los tres hebreos, la época de Daniel, en esa época, hermanos, donde es destruido el templo y bueno, todos conocemos, pero este hombre llamado Nabucodonosor era muy soberbio. Ese hombre tenía tanto poder, hermanos, Babilonia llegó a ser la primer potencia mundial en la época de este hombre llamado Nabucodonosor, hermanos. Y si no, nada más echémosle un ojito
a los recuerdos que dejó ese hombre. Era tan vasto y tan fuerte su imperio que hoy, dentro de las maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia todavía son una evidencia de lo que fue ese imperio en las manos de Nabucodonosor. Y dice la Biblia, hermanos, que Nabucodonosor era tan altivo que dice la Biblia que Dios tuvo que tratar con él y lo hizo que se convirtiera, que pensara y que actuara como si fuera un animal del campo. Dice la palabra de Dios que el hombre le nacieron unas uñotas, el cabello, bueno, era un vil animal, le caía el rocío, y dice la Biblia que Dios le permitió que él, su razonamiento viniera un poco, y dice la Escritura que él se dio cuenta que había pecado, se arrepintió en ese lapso de tiempo, Dios lo trajo en sí y él se arrepintió, le pidió perdón a Dios, y dice la Biblia, hermanos, que Dios lo perdonó y después el hombre adoraba a Dios, y bueno, la historia usted ya la sabe. Pero la tercera cosa que yo miro en la tierra geográfica de Babilonia, que hoy es Irak, hoy yo veo, hermanos, la tercera cosa es la guerra que Estados Unidos libró contra Irak o contra Babilonia cuando estaba aquel imperio, en este caso una dictadura terrible de Saddam Hussein. De tal manera, hermanos, que déjeme decirle que la Biblia registra ese enfrentamiento, esa guerra, y todo lo que está en la Escritura en cuanto a lo que es esa guerra de Irak con Estados Unidos es igual de descriptiva como las Torres Gemelas, ¿verdad?, que se dieron en el año 2001. Es decir, pasaron 2 años para que esta guerra se diera como consecuencia de los ataques. Después de una investigación exhaustiva que se hizo, se llegó a la conclusión de que se tenía que aplacar la soberbia de este hombre, y Dios utiliza al presidente George W. Bush para atacar esta nación, hermanos, que era un peligro no solamente para el Medio Oriente, sino para Israel, porque ya había amenazas de que iba a aventar aviones. Usted no sé si se recuerde, pero había unos ataques y Estados Unidos tuvo que mandar en sus portaaviones, en sus embarques, tuvieron que mandar unos misiles que se llamaban Patriots, y cuando se aventaban los misiles para provocar la guerra contra Israel, mire usted lo que hacía este hombre, Saddam Hussein, y toda la coalición árabe. Ellos hacían que desde Irak mandaban sus misiles para atacar y pegarle a algún blanco de Israel, y entonces lo que ellos querían hacer, que Israel atacara Irak, y como Irak tiene acuerdos con diferentes países que son árabes, entonces ellos sabían que al Israel atacar Irak, todos los países se iban a aventar en contra de Israel y prácticamente lo iban a eliminar. Entonces Estados Unidos, desde las tierras de Kuwait y de algunas zonas estratégicas que tenía, ellos tenían misiles que se llamaban Patriots, y esos misiles, cuando Irak aventaba el misil para provocar a Israel, en el aire los Patriots destruían aquel misil y guardaban la paz. Mire usted, todo eso es lo que se estaba dando antes de la guerra de Irak, y Jeremías ve esa guerra y la describe, hermanos, la describe tal como nosotros la vimos. Es por eso que para mí esta guerra tiene demasiado importante como señal de los últimos tiempos, o como señal de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire usted lo que dice Jeremías capítulo 50, versículo número versículo 1, aunque el 2 y el 3, digamos, está el extracto de lo que nosotros vimos en esa guerra. Mire usted lo que dice: palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Es decir, Jeremías fue el que Dios usó para esta profecía de esta guerra. Así como Dios utilizó en su momento a Ezequiel 38 para lo de la formación del Estado israelí, y se cumplió, así como Dios utilizó también a Sofonías
para describir la caída de las Torres Gemelas, el ataque terrible. Ahora Dios en esta guerra se olvida de Ezequiel, se olvida de Jeremías y le revela a Jeremías en el capítulo 50 esa guerra que Estados Unidos iba a librar. Y entonces le da palabra a Dios y él escribe. Es por eso que nosotros tenemos la escritura de la profecía que nosotros vimos cumplida en el año 2003. Mire usted lo que dice, palabra que habló Jehová contra Babilonia o contra Irak, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías o por medio de la Biblia. Dice, versículo 2, anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera. Cuando la Biblia dice anunciad en las naciones, es decir, Estados Unidos, en las Naciones Unidas, en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, anunció que Irak era un peligro y las provocaciones que había tenido, y cuando se le vinculó con nexos con Al Qaeda, con Osama Bin Laden, cuando se consideraba que Irak tenía armamento biológico, porque Saddam Hussein había amenazado que podía utilizar armas químicas, era una amenaza a nivel mundial en el Medio Oriente. Irak representaba una bomba de tiempo. Entonces Estados Unidos dice, vamos a anunciar primero, por eso aquí la Biblia dice, anunciad en las naciones y haced saber. Estados Unidos no atacó nada más así a la y se va, no. Primero lo anunció y la Biblia dice a las naciones, a la Organización de las Naciones Unidas. Y claro, Estados Unidos tiene un tratado desde la Segunda Guerra Mundial con la OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, donde hay una coalición de países que cuando un país representa peligro para la seguridad de la paz a nivel mundial, todos ellos se unen. Es por eso que en esta guerra no solamente iban los Estados Unidos. Claro, Estados Unidos era uno de los más fuertes y era el primero y era el que había abierto la investigación y era el que había declarado la guerra por lo de las Torres Gemelas y por lo de las amenazas. Pero en esta guerra estaban involucrados otros países. Iban soldados de España, soldados de Francia, iban soldados de diferentes lugares, hermanos, y de Inglaterra, y se acabó con esa problemática, con esa situación tan difícil. Dice, anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundida, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Y usted sabe cómo Estados Unidos destruyó las estatuas gigantes de Saddam Hussein en Bagdad. Con los tanques de guerra les ponían cadenas y las derribaban, las estatuas de los ídolos, porque en Bagdad, hermanos, al igual que en algunas otras ciudades como Basora, Yaziriya y otras ciudades de Irak, tenían como un ídolo, como un héroe, como un ídolo, vaya, y le hacían estatuas a Saddam Hussein. De tal manera que todas esas estatuas fueron quebradas, los ídolos fueron quebrados, derribados, tal como Jeremías lo vio. Y dice la palabra del Señor, Bel es confundido, así como fue confundida la torre de Babel en Babilonia, ahí mismo. Ahora en el tiempo ya no de Bel, de la torre de Babel, ni tampoco de Nabucodonosor, ¿verdad? Del imperio de él, sino ahora en el imperio de Saddam Hussein, en el año 2003, ahora Bel era confundida. ¿Por qué? Porque se lanzaron, hermanos, eso fue una guerra impresionante. Estaban mencionando las noticias que se enviaron bombas Tomahawk, se enviaron, hermanos, misiles que cuando caían a tierra se podían introducir sobre la tierra 40 metros bajo tierra.
Y ya que estaban 40, 30 metros bajo tierra, aquellas bombas explotaban. De tal manera que esa noche fue una verdadera confusión en Babilonia. Y dice la Biblia, hermanos, que todo esto se estaba dando. Usted y yo fuimos testigos de lo que se vio. Y dice, quebrados son sus hilos porque subió contra ella una nación del norte. ¿Cuál era? Era los Estados Unidos, la cual pondrá su tierra en asolamiento y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Y vemos nosotros cómo en Irak, sobre todo la Guardia Republicana, que fueron los más férreos, que presentaron batalla hasta el final, se rindieron. Y vemos nosotros al final, ya para terminar, hermanos, vemos nosotros cómo Saddam Hussein fue capturado. Ya no tengo tiempo para verlo con la escritura, pero tal como la Biblia lo dice la Biblia que él iba a ser capturado, este líder de Babilonia iba a ser capturado como los topos. Y los topos, usted sabe que viven bajo la tierra. Y es tan impresionante la veracidad y la efectividad y el cumplimiento de la profecía bíblica, hermanos, que así como dice la Biblia, capturaron a Saddam Hussein. Ahí lo encontraron en un hoyo, como si fuera un topo, cumpliendo así la escritura. De tal manera, hermanos, que cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros nos damos cuenta que todo lo que está en la escritura se va a cumplir. Y solamente, hermanos, me toca despedirme. Quisiera seguir hablando acerca de esto, que es una experiencia tan maravillosa cuando uno se mete en las escrituras, pero yo les quiero decir que Dios los ama y que a pesar de que estamos viviendo un tiempo tan difícil, yo les quiero decir que hay esperanza en Cristo Jesús. Yo solamente quiero decirles, hermanos, que si les ha gustado esta enseñanza en cuanto a profecía, ahí va a haber en el video la suscripción. Suscríbase para que cada vez que levantemos un video o tratemos de poner un nuevo video, le podamos avisar. Hoy, durante todo este tiempo, yo creo que vamos a estar hablando solamente escatología, tratando temas que tienen que ver con el cumplimiento bíblico de cuanto a la profecía. Y yo sé que va a ser de mucha bendición para usted. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, y estamos muy agradecidos por su visita. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones, muy agradecidos estamos. Amén, amén y amén.